Hola, mi nombre es Laura Plana. Y yo soy Ingrid Cuarro. Y les vamos a presentar la Ruta Kafka. La Ruta Kafka es una ruta literaria que nace de un proyecto que vincula dos departamentos, el de arte y el de lenguas, con el propósito de acercar la literatura y más concretamente la obra de la Metamorfosis, una lectura obligatoria en el programa del diploma, no solo a los alumnos, sino a toda la comunidad educativa, porque hemos podido ver que la literatura nos abre las puertas al mundo de la creación. Y es por este motivo que este itinerario se configura a partir de puertas, cada una de las cuales nos permitirá conocer mejor la obra de este autor. Como si de un juego se tratara y respondiendo a una serie de pistas que se fueron dando, tales como que no escribía en su lengua materna o que formaba parte del expresionismo, debíamos descubrir que detrás de estos datos se escondía la figura de Franz Kafka, escritor de origen checo nacido en Praga en el año 1883, en el seno de una familia de origen judío. Así que cojan sus lectores de código QR y embarquémonos en esta aventura literaria. Como muchos praguenses en aquella época, Franz Kafka hablaba checo y alemán, en su caso desde la primera infancia. Este autor usaba el alemán a la hora de escribir sus obras. Estudió la carrera de Derecho que termina en el año 1906. Posteriormente entró a trabajar en una compañía de seguros, lo que le permitió dedicarse a escribir. Este trabajo burocrático que Kafka desempeñó fue una fuente primordial de temas para su obra literaria. En 1912 Kafka tomó conciencia de ser escritor. Escribió en 8 horas Das Urteil, El juicio, y a finales de 1912 terminó su obra Contemplación, una colección de 18 relatos que habían aparecido previamente dispersos en diversos medios. La aparición de este libro le dio a conocer como escritor ante la sociedad en general. Su primer libro, Consideración, fue publicado en el año 1913 y en 1915 el libro que nos ocupa, La Metamorfosis. Antes de empezar a hablarles de dicha obra, seguiremos con su biografía, de la que destacaremos que al estallar la Primera Guerra Mundial se presenta voluntario para alistarse en el ejército, pero por motivos de salud es rechazado, ya que se le diagnostica tuberculosis, por lo que se verá obligado a mantener a menudo periodos de convalecencia y que le llevará a ingresar en diferentes sanatorios. Kafka solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida. Su obra marcó la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Si les parece, nos centraremos ya en la Metamorfosis. La obra comienza sin ninguna introducción y nos sitúa ya en la primera página de la acción. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrándose en su cama, convertido en un monstruoso insecto, hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al alzar la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcada por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Poco antes de morir, Franz Kafka le dijo a su amigo Max Brod que no publicase ninguna de sus obras, ni literarias ni artísticas, sino que las quemase todas. Este no le hizo caso y se publicaron la mayoría de sus obras, entre ellas El proceso del castillo, y esta última está inacabada. La compañera final de Kafka, Dora Diamond, cumplió sus deseos, pero solo en parte. Hemos de suponer que algo sucedió en esa noche, y Gregorio se encuentra de pronto con la horrible transformación. Y aunque todo resulta absurdo, despertar sirve pues como una forma de tomar conciencia de la realidad, de su realidad, que es la de un hombre solitario, víctima de su tiempo. La noche anterior representa la vida del personaje, que se caracteriza por estar sometido a la voluntad del padre y a la de su jefe, y así nos damos cuenta de que es la historia del hombre contemporáneo, que se lamenta de ser considerado solo un objeto. Comienza así el planteamiento de la relación existente entre su condición de objeto y su situación como sujeto. Gregorio ha sido, hasta ese momento, un objeto útil que mantenía a la familia. Por eso la alegoría del insecto nos permite observar el inmenso grado de soledad en que se encuentra Samsa, solo ante su familia y solo ante el mundo. Kafka, como muchos alumnos, tuvo clases de dibujo en la escuela elemental, pero fue en la universidad cuando lo llevó a la práctica, sobre todo en los últimos años de carrera de Derecho, entre 1903 y 1905, cuando el aburrimiento lo llevaba a garbatear acertijos o pintarrajos, como él llamaba
a sus dibujos. Kafka era muy crítico con sus dibujos y poco antes de morir dijo de ellos: no son dibujos para mostrar a nadie, tan solo son jeroglíficos muy personales y por tanto ilegibles. Aquí ya podemos ver que era una persona muy celosa de su intimidad, que no quería que nadie viera nada de lo que hacía. Le encantaba el arte japonés y pintores como Van Gogh. También que hemos querido poner una imagen del grito de Munch, ya que también es del expresionismo, y también muestra un hombre como Kafka gritando, intentando que la gente lo escuchara, pero nadie lo escuchaba en realidad. Aquí hemos querido reflejar uno de los aspectos importantes de su obra, y es la utilización de los símbolos, teniendo en cuenta que la relación entre estos y su significado puede ser del todo compleja y abstracta que se quiera, lo que no significa que no sea claro. El símbolo es por su propia naturaleza ambiguo, puesto que desvela solo lo que sugiere. Según Martha Robert, de la cual hablaremos más tarde, el símbolo, para cumplir correctamente su función, debe contener indicios de los dos órdenes de la realidad que intenta relacionar. Si no ocurriera así, el símbolo pasaría a ser no válido. En la primera parte aparece la autoridad laboral, que se ve representada con el sombrero y el bastón, tal y como podemos ver aquí. En la primera parte aparece la autoridad laboral. Samsa, nuestro protagonista, se ve enfrentado a su jefe, quien después de un rato de esperar, habla con Gregorio a través de la puerta. Como símbolos que le identifican, lleva un bastón y un sombrero, tal y como podemos ver aquí. El padre, que también refuerza el símbolo de la autoridad, se muestra con el uniforme con el que va vestido. Se refuerza porque adopta actitudes características de un dirigente autoritario, principalmente hacia su esposa y su hija, ya que él es, por ejemplo, quien lee el periódico mientras ellas le escuchan de manera pasiva. Esto tiene que ver con el papel de la mujer a principios del siglo XX. El elemento de la manzana representa el pecado original, una culpa con la que todos nacemos, que proviene del Antiguo Testamento. Samsa sufre al pensar que su nacimiento, que su vida no tiene sentido, puesto que su familia así se lo hace creer por su actitud de desprecio hacia él. También significa el conocimiento, ya que en el Génesis, si ahora con sus dispositivos pueden leer el código QR, se nos cuenta cómo Dios, después de crear el primer hombre y la primera mujer, les prohíbe comer la fruta del árbol del conocimiento, y al desobedecer, ellos y la humanidad toman conciencia del mundo. De la misma forma, Samsa pasa a tener conciencia del mundo que le rodea, del bien y del mal. En la metamorfosis, es su padre el que le arroja manzanas tras una persecución. Una de las manzanas acaba por incrustándosele en el cuerpo. Es el símbolo del castigo, que lo lleva a su muerte, no solo por la herida, sino por la indiferencia de su familia, que lo deja solo y se olvida de él. La manzana se pudre, como se pudre la existencia de Gregorio, su relación con la familia, su conciencia humana y finalmente su cuerpo. Llegados a este punto, me gustaría preguntarles qué se sienten ustedes, si kafkianos o pro-Kafka. Les pueden parecer dos conceptos muy similares, pero les voy a hacer una pequeña diferenciación. El primero es kafkiano. Kafkiano significa una persona que se siente como Kafka, que ante los problemas de la vida adopta las mismas características, las mismas actitudes que adoptaría Kafka. Esta es una persona, por ejemplo, taciturna, sin vitalidad, romántica. Y mientras que el otro concepto, el de pro-Kafka, es una persona que le gusta mucho Kafka, que se siente atraído por su obra, que le encanta leerlo, que le encanta le encantaría escribir como Kafka, su pintura. Le gusta mucho Kafka.